Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola, bienvenidos a Entre Nosotros. Yo soy Adriana Rodríguez, coordinadora editorial de la colección 100 años, 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Y como siempre es un placer poder recibirles en esta su casa para poder conversar y conocer a un autor o autora de nuestra colección. En este caso, estamos acompañados desde Jujuy, Argentina, por una escritora amiga de la casa, uno de cuyos libros forma parte de la colección. Ella es microficcionista y sin mucha dilación, vamos a presentarla. Ella se llama Ildiko Nasser y nació en Río Blanco, Jujuy, Argentina, en 1976. Es promotora cultural, docente y escritora. Y en su bibliografía hay muchos libros porque ha sido una autora muy prolífica y algunos de los que podemos mencionar son los libros de poesía Reunidos al Azar, publicado en 1999, La Niña y el Mendigo en 2002, el volumen de cuentos Vida de Perro y los volúmenes de microrrelatos Placeres cotidianos, Animales feroces, Ni en tus peores pesadillas y Urgencias, disimulos y rutinas, una compilación que reúne su producción microficcional de 20 años de trayectoria, que es nuestro libro, el libro del que vamos a estar hablando hoy. Y también el libro más reciente, que también es de microficción, Blanquita, publicado en 2025. Hay que decir que muchos microrrelatos de su autoría han sido incluidos en distintas antologías dentro y fuera de Argentina, como por ejemplo El límite de la palabra, hecha en Argentina, Antología del microrrelato argentino contemporáneo, Mil y un cuentos de una línea, publicada en España, y Eros y Afrodito en la microficción, publicada en México 2016. Así que, bueno, como verán, es una gran escritora y sobre todo, y lo más importante, a un mejor ser humano, y nos complace tenerla con nosotros desde Jujuy, acompañándonos. Así que bienvenida acá a Entre Nosotros, Ildico. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buena vida. Muchas gracias. Para mí es un honor y un placer que un libro mío forme parte de esta colección. Estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida por todo lo que sucede con mi microficción, pero esto es un regalo para el alma. La verdad que faltan palabras para agradecer, ¿no? Y me parece una colección extraordinaria y hermosa. Estamos procurándolo y la verdad es que para nosotros es un inmenso orgullo que entre los autores y autoras que la conforman, por supuesto, estés incluida, además representando a tu provincia, en una colección que también pretendemos federalizar, en la que hay autores de distintas provincias argentinas, y es un verdadero placer tenerte junto a otros muchos autores muy valiosos de acá del país. Así que la verdad, muchísimas gracias por eso y por este ratito que vamos a pasar juntos hablando de Urgencias, disimulos y rutinas, una antología personal que, como dije previamente, reúne 20 años de producción microficcional, los distintos, digamos que microficciones escogidas de los distintos libros que habías publicado
hasta ese momento. Es publicada en 2019 por la editorial Micrópolis de Perú y eh, pues me parece muy interesante y quiero preguntarte por ese ejercicio. Hay un prólogo muy bonito de Ildiko en la antología. eh, y lo primero que quiero preguntarte es justamente con este ejercicio de escoger en la propia obra, porque bueno, hacer antologías ya sabemos eh, implica todo un proceso en el que, bueno, se fija un objetivo, una temática o una línea, un hilo conductor y se empieza a hacer una selección y hay otro montón de elementos que están jugándose allí, pero cuando la antología es personal, ese proceso está cargado de muchas, muchas más cosas, me parece. Cuéntame cómo surge la idea de hacer una antología de microficciones propia, reuniendo justamente eso, los textos o lo que consideraste seguramente lo mejor de tu producción y cómo fluyó ese proceso previo a la publicación del libro. Pues ese es un libro muy hermoso también, que lo fuimos construyendo con el editor, con Beto Benza, que es editor y escritor también. Es un libro que solo se presentó en la Feria del Libro de Lima y que fue así también un proceso muy difícil porque seleccionar sobre la propia obra, yo escribo para olvidar, ¿no? Yo escribo y me olvido de lo que escribí, no es que voy cargando mis textos. Y hay algunos textos que sí han sido muy significativos y que marcan una trayectoria, una búsqueda. Yo quiero escribir bien más allá de todo, ¿no? Es esa búsqueda, mi búsqueda, no la búsqueda de historias, sino la búsqueda de palabras, un trabajo de lenguaje, de intertextualidad, de generar alguna emoción en el lector. Y, y la propuesta surge, bueno, esta inquietud de decir, bueno, hago el recorrido por mi obra, porque 20 años no son nada, pero a la vez son mucho. No quería que pasara desapercibido y aparece la propuesta de Beto de hacer una antología personal que él tiene ha hecho esa invitación a otros escritores y yo no terminaba de animarme a, a enviarle el material y cuando llegaban los 20 años digo, no, esto tiene que ser, y siempre jugaba con la intertextualidad de la canción de Joaquín Sabina y de ahí el título, ¿no? Urgencias, disimulos y rutinas. Y qué había pasado en esos 20 años. La publicación de mi primer libro coincide con el nacimiento de mi hijo, de mi hija, ya le cambié el género, pobre, con ser madre y publicar mi primer libro, entonces era como muy cercano a mi historia personal y la microficción ha sido como de algún modo la que me permitió ese reconocimiento a través de la escritura. No es que yo solo escribo microficción, pero en los últimos años estuve publicando casi exclusivamente microficción. Eh, yo escribo todos los días, no es que escribí solo para ese libro, y ese libro no era solo el seleccionar algunos textos, sino también hacer ese recorrido, ese movimiento, esa respiración que me fue acompañando a lo largo de ese tiempo con el crecimiento natural de cualquier persona en 20 años y a la par con el crecimiento profesional, ¿no? Que uno se va volviendo un poco menos osado con los años, se va volviendo un poco más pretencioso también, y tiene toda una parte de microrrelatos inéditos, que es Almacén de Novedades, que es un libro que todavía permanece inédito,
que la idea era el siguiente libro con Micrópolis va a ser ese, pero todavía, bueno, pasó la pandemia, han pasado un montón de cosas, una no termina de acomodarse, entonces no ha llegado todavía ese libro, pero está ahí y llegará cuando tenga que llegar, ¿no? Pero ese proceso creo que de alguna manera se va mostrando, y no sé si son los mejores textos, pero sí textos que marcan un momento, una escritura, una búsqueda determinada en determinados momentos, ¿no? Y son varios libros, incluso ya en mi primer libro, que era de cuentos, aparecen algunos microrelatos con los que bueno, no los escribiría del mismo modo ahora, ¿no? Eh, pero también forman parte de mi historia y son son libros y textos que me han ido abriendo un camino que me permite estar hoy acá presentando este libro en un nuevo soporte, en una reescritura en mi país. Entonces, como decir, qué bueno, todo este camino recorrido tiene su correlato en esas escrituras, ¿no? Es un libro Ujú. re lindo y ha sido muy lindo poder compartir con muchos en la Feria del Libro de Lima y con a sala llena, en la sala César Vallejo, que yo amo a César Vallejo, que fue mucha gente. La presentación del libro fue posterior a un micro taller de microficción, entonces era como ir avanzando en la teoría de estos textos breves que muchas veces en un lector distraído parecen inacabados o el resumen de otra cosa y de algún modo contar un poco de qué se trata este género, esta cosa llamada microficción. Y después en la presentación del libro encontrarme con lectores y escritores de Perú, de Argentina también. Fue así como muy cálido, esos recuerdos que los guardabas así en el corazón y decía, ay, no puedo creer, no sé si eran realidad o sueño, porque son geniales. Yo decía, además de la Sala Vallejos, decir, bueno, por acá estuvo, fue el año dedicado a la obra de Mario Vargas Llosa, otro escritor que admiro, que respeto mucho, entonces estoy acá en la tierra de Vargas Llosa. Fue una experiencia increíble. Pero una maravillosa forma de celebrar 20 años de trayectoria y de escritura, ¿no? Muy bien. Bueno, yo soy de celebrar no solo los 20 años, sino todo. Celebro la vida siempre, ¿no? Y me pasan cosas que son increíbles. La verdad que soy una bendecida, ¿no? ¿A qué quejarme? Pues, pues sí, muy bien. Yo quiero volver a lo que estabas diciendo hace un ratito y me gustaría detenerme en esto que estabas contando en ocasión de que diste ese microtaller sobre microficción en el marco de la presentación del libro y me gustaría como que nos demos el espacio entonces acá en este momento de contarle a quienes nos ven y nos escuchan a través del canal de YouTube de la BAC, ¿qué es eso que se llama microficción? Un género aparentemente muy nuevo, al menos desde las denominaciones y los estudios críticos, pero que a medida que lo vamos investigando vamos descubriendo que hubo grandes autores del siglo XX, incluso que sus antecedentes llegan más lejos y no nos lo imaginamos a priori no es algo, no es una información con la que contemos. Me gustaría que nos cuentes brevemente, bueno, ¿qué es eso que se llama microficción y cómo la concibes
Sí, bueno, la historia de la microficción yo creo que se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Creo que aparece en esa necesidad de encontrarnos a través de la palabra en la prehistoria, alrededor del fuego y contando historias breves, ¿no? Si nos ponemos a ver de dónde aparece la microficción, aparece ahí. Durante mucho tiempo yo pensaba que la microficción era un género literario en sí, pero me gusta decir que es una modalidad textual, porque no restringirla a un género literario es ponerle corsets, y en realidad la microficción es mucho más que un género literario, ¿no? Eh, También otra de las características que nos dicen acerca de la microficción es la brevedad, pero no basta con ser breve para hacer microficción, es algo más complejo, ¿no? Yo creo que sabemos cuando algo es una microficción cuando la leemos y la sentimos en el cuerpo, sentimos una emoción, ese que es inexplicable, no hay una palabra que nos diga, esto es, y puede adquirir formatos diversos, porque puede ser un poema breve o puede ser un microteatro, puede ser un microrelato, y en realidad hay algunos autores que dicen, bueno, para saber qué es la microficción, sacarle el prefijo micro y todo lo que es ficción. Y esto de la brevedad es bastante relativo. Hay un ensayo de Ginés Cutillas que dice que un micro relato puede tener hasta 3 páginas de extensión, ¿no? Y hay otros autores que dicen, qué sé yo, David Lagmanovich tiene estudios en los que analiza micro relatos entre 0 y 50 palabras, 0 y 20 palabras, eh, y, y tiene esta catalogación vinculada por el número de palabras. Es un microrelato, un texto que tiene 151 palabras, si ponemos en número de palabras. Y sí, entonces, ¿qué es lo que lo caracteriza si no son la cantidad de palabras? Una única historia desarrollada a lo largo de ese texto que es breve, que es contundente, que es proteico y que también, y esto me encanta decirlo, que es un regalo para el lector. El lector es quien lo completa, ¿no? Creo que eso es lo que tiene de diferente la microficción a otros géneros literarios, ¿no? La importancia que le damos al lector. La microficción es un regalo para que ese lector termine de completarlo, ¿no? Y trabaja con recursos. La figura retórica de la microficción es la elipsis, esto que no está, pero se entiende. Y después de la elipsis, la intertextualidad, esto de establecer contacto con otros géneros, con otros textos. Por eso no tiene límites la microficción y es tan difícil de entenderla, y todos los que escribimos microficción, de algún modo también la estudiamos, la analizamos, experimentamos, y aparece esa beta también un poco académica o extra académica, ¿no? Vinculada con el microrrelato. Y es algo que solo se puede experimentar eh, experiencialmente, no solo podemos identificar un microrrelato cuando lo leemos y decimos, esto es un microrrelato. Y también podemos invitar a escribir y aparentemente es fácil porque es la complejidad de lo simple, ¿no? Porque decía, ¿cómo no voy a poder escribir una historia usando 20 palabras? Y porque esa aparentemente simplicidad y facilidad aparece como esa invitación a escribir, y que es más compleja de lo que uno cree, ¿no? Es ponerle el cuerpo a las palabras y poder crear una historia que comience, se desarrolle y termine con estos pocos elementos, con pocos personajes. Por eso
muchas veces nos animamos a tomar personajes prestados que son conocidos históricamente y les inventamos nuevas vidas, los ayornamos. eh, o por ahí empezamos la historia sin empezarla o la dejamos inconclusa para que el lector la termine de completar, ¿no? Creo que es muy difícil hablar de microficción porque es tan amplia y mientras uno va descubriendo y conociendo, indagando, se hace todavía más complejo, ¿no? Es más difícil. Por ejemplo, durante mucho tiempo, una de las características que nos decían vinculada con la microficción o el microrelato es que tenga un final sorpresivo. Y uno lee, por ejemplo, microrelatos de Blanco, de Han Kang, y no tienen esa conclusión y son microrelatos. Tiene ese final inacabado que te deja pensando, que te interpela, pero que no tiene ese final sorpresivo, sino que cada una de las acciones, de los núcleos narrativos que van desarrollándose, llevan a ese final inacabado, como en la vida, ¿no? Esa falta de conclusiones, ¿no? Ese suspiro y que, bueno, ya está. Ese final facilista que, bueno, y todos se murieron o todos vivieron felices, sino que la microficción da un giro y te sorprende y dice, bueno, ahora seguimos la historia. Y volvés a leer ese mismo texto y te vuelve a conmover o a interpelar desde otro lugar, ¿no? Yo creo que por eso también es un concepto que va mutando y va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y muchas veces te dice, bueno, a ver, reflexiona, ¿esto es o no es microficción? Todo lo que se nos presenta como microficción es microficción y no todo lo que se presenta como microficción lo es, porque no todo cuenta una historia, porque no todo está eh, convenientemente desarrollado, proteicamente desarrollado, porque no todo tiene esa textura que nos permite identificar la ficción, ese tamiz subjetivo por el que pasamos las historias. Eh, Creo que a mí me gusta mucho también este concepto de la complejidad de lo simple, cómo con pocos elementos podés generar múltiples emociones, podés generar múltiples historias y hay palabras que laceran, que hieren y otras palabras que conmueven, que te llevan a la lágrima o a la risa. Eh, pero una microficción no es un chiste, una microficción no es un aforismo, no es una sentencia, una microficción es una microficción, pero a veces la definimos en comparación o en contraposición con otros formatos textuales. Eh, pero también puede tomar o adquirir formatos extraliterarios como el formato de una receta o de un manual de instrucciones o de, no sé, un catálogo, una enumeración, una lista de supermercado. Ujú. Eh, Siempre con ese giro o esa tendencia a la microficción y a incorporar algo nuevo. Ah, Ah, yo ah, hablo mucho, perdón. no, no, está perfecto. Es una explicación súper, súper detallada que le va a servir sobre todo a aquellos posibles lectores y lectoras que que no se hayan acercado todavía al género y que estén oyendo esta entrevista y que por ahí tengan ganas de acercarse a rutinas, a urgencias, disimulos y rutinas como primera experiencia con la microficción. Y creo que es importante porque
es fascinante, además, cuando se acerca uno a la microficción, entender cómo todos estos elementos que estabas mencionando, la economía de recursos, la brevedad, esta cosa de que se pueda vestir con tantos vestidos, o sea, que se pueda disfrazar de tantas cosas, manteniendo una esencia igual muy particular. Esto de el desafío de contar una historia, una historia ficcional eh, en tan pocas palabras eh, como lo hacen grandes autores. En tu libro tenemos desde microficciones muy chiquititas hasta microficciones un poco más amplias, pero en las que esto se cumple. Y por ahí dos elementos me acordaba mientras hablabas también del tema del silencio, que Raúl Brasca siempre está mencionando. Raúl Brasca, un escritor argentino, uno de los grandes padres de la microficción. eh, el silencio, ¿no? Esto de poner a pensar al lector, dejar cositas que no se dicen y que son tan importantes como las que se dicen, e incluso más en algunos momentos. Y también me acordaba de esto que decías de la intertextualidad, me parece re fascinante porque ahí hay un doble diálogo, se dialoga con todos eh, con todas las referencias culturales que tiene el autor a la hora de escribir. El autor está dialogando con toda esa historia, con todas esas lecturas que ha hecho, con toda esa cultura que lo circunda, y al mismo tiempo está dialogando con un lector al que pone a trabajar, al que le da pistas para que encuentren el sentido mayor de esa historia que aparentemente es muy chiquita, pero que puede tener repercusiones muy, muy grandes, ¿no? Así que Sí. es un género fascinante en ese sentido. Eh, Cuando empezaste a escribir microficción, porque además en la cronología presentándote, tus primeros libros sobre todo son de poesía, que también es una hermanita muy cercana a la microficción y se alimentan mutuamente, me parece. ¿Cómo fue la llegada al género de la microficción? Eh, yo no había escuchado hablar de la microficción ni nada. Acá en Jujuy hay una tradición de escribir breve, pero no con el concepto de microficción. Yo creo que yo instalo el género de microficción acá en Jujuy. Eh, y empiezo a escribir y salían estos textos muy breves que no sabía cómo se llamaban ni qué eran, hasta que un taller de narrativa con Liliana Hecker, ya me dice, eso es un micro relato, un micro cuento, no un micro relato. Eh, Tenés que conectarte con Raúl Brasca y con Juan Savia, que esos son mis amigos y que también escriben microrelatos y microcuentos y luego, pero yo quiero escribir cuentos. No, vos dedicate a escribir eso que te sale bien y que mi primer microrelato que aparece en Placeres Cotidianos y después también en Urgencias, Disimulos y Rutinas se llama Mamá siempre me salva. Mamá, arreglame esta nena, dice, con el cuchillo ensangrentado en una mano y el brazo de su amiga en la otra. Y no, lo estoy diciendo mal porque sabes que yo tengo re mala memoria, soy una... Es, mamá, arreglame esta nena, dice, con el brazo de su amiga en una mano y el cuchillo ensangrentado en la otra. Y leo ese micro relato que es de una línea y Liliana me dice, no, eso es micro relato, no le hace falta más. Y yo pensaba en que le faltaba algo porque eh,
era como una postal o algo muy pequeño y me dice, no, no, eso ya está y tenés que indagar y me dio a leer un montón de libros y me invitó a, a desarrollar, incentivar ese texto, ¿no? Y ese tipo de textos y me conectó también con David Lagmanovich, que él también, bueno, él ya tenía escrito el libro sobre microrrelato que se llama El microrrelato, eh, indagar en la teoría y es bueno eso, ¿no? De conectarte con gente que también venía escribiendo estos textos que no sabían muy bien qué eran, que funcionaban y funcionaban muy bien, pero que no teníamos ese nombre eh, incorporado, ¿no? Ujú, Y, a la par, bueno, yo escribía poemas, ponele ahí algunos textos que han sido publicados en antologías de microrelatos y en antologías de poemas también, de poesía. Y todavía era, bueno, decir, si esto lo pongo en verso funciona muy bien, y también si lo pongo en prosa ocupa menos lugar, entonces era como esto tan chiquitito puede llegar a ser son esas inseguridades que uno tiene cuando empieza a escribir, ¿no? Entonces fue eso, ¿no? Decir, bueno, hasta que te sentís segura en esto que estás haciendo y que es diferente por ahí a lo que hacen otros escritores o que en ese momento hacían otros escritores. Me acuerdo que mandé a una editorial y me dijeron, bueno, un buen experimento y seguí escribiendo. Y yo ujú. decía, pero no me hace una devolución, nada, era como una editorial que trabajaba como, tenía una sección de taller de escritores y le digo, y no me haces ninguna devolución de esto y después, pero solo me hacían devoluciones de los textos más largos, los que eran de 3, 4 páginas y que eran en los que menos seguridad tenía o menos expectativa tenía, ¿no? Estos textos muy breves, entonces yo los iba como guardando y viendo, en algún momento saldrán y seguía escribiendo y hasta que en un momento me proponen hacer un libro, una editorial independiente de acá que se llama Perro Pila, que hace libros de formato muy pequeño y hicimos la selección de los textos. Yo pensaba que iba a ser un libro de poesía y en realidad sale un libro de microrelatos. Y ese libro, en formato muy pequeño, eh, hizo su camino, su recorrido y a partir de eso aparecieron, bueno, esta especie de justificación que uno hace cuando presenta un libro, ¿no? Y esa razón de ser de este pequeño libro y ha sido leído por críticos y por estudiosos del género y, y eso te va fortaleciendo, ¿no? Yo tenía mucha inseguridad, sigo teniendo mucha inseguridad respecto de lo que escribo, porque a veces se sale del molde, a veces no tiene esa forma de un libro estándar, ¿no? Viste que vos vas a la librería y te encontrás con el 90% de libros en formato de novela, en la que el texto va de punta a punta y ojeá y son todo es puro texto, y los libros de microrelato tenés mucho espacio en blanco. Incluso hay lectores que te dicen, ah, son cuentitos como despreciándolo. Mm. Y a mí me llevó un montón de tiempo ese cuentito, entre comillas, ¿no? Eh,
Y a la par también tuve la posibilidad de compartir página con Bioy Casares, con esos cuentitos que empezamos hablando de los grandes maestros. Entonces, como estabas, hay mucha gente que no te reconoce ese trabajo, que es un trabajo casi de orfebre, artesanal, porque si una palabra es disonante, ya se pierde la esencia. Si una palabra no es la exacta, se diluye, ¿no? Y empieza a ser, en vez de generar música, genera ruido. Mm, Eh, a veces le agregás algo porque decís, bueno, le falta sazón y lo arruinaste, mm, o le pusiste una coma en otro lugar y ya cambia el sentido, entonces son como pequeños mecanismos de relojería en los que cada palabra cuenta, ¿no? Y hay algo que es muy intangible, esa magia de las palabras. Eh, que a veces funciona y muchas veces no. Yo creo que es más lo que descarto que lo que publico, ¿no? Bueno, no sé cómo será el proceso de otros escritores, ¿no? Eh, pero sí es muy difícil eh, escribir un buen microrelato, escribir un buen texto literario. Escribir es un trabajo ingrato en algún punto, porque todo el tiempo te están diciendo, te preguntan por tu próximo libro o por tu próximo logro o cuántos libros has vendido. Y yo no tengo problemas con la cantidad de libros que se venden o no se venden. Yo quiero que lleguen a un lector que lo pueda disfrutar y que lo pueda entender. Creo que cada libro es en algún punto una obra de arte, y las obras de arte no son para todos. eh, y ujú, creo que vamos un poco en contra de lo que nos plantea el mercado, ¿no? El mercado editorial y la vida, ¿no? Escribir microficción en algún punto es revolucionario porque te hace detener en la lectura y no es que podés empanzarte con, ujú. bueno, sí podés, pero es bastante arriesgado, ¿no? Lo querés leer de un tirón a un libro de microrelato y en realidad te terminás empachando porque cada Sí, microrelato requiere ese momento de saborearlo, de incorporarlo, de hacerlo propio, eh, de generar alguna situación. Hay una definición que a mí me gusta mucho, que es de Armando José Sequera, dice, un microrrelato dura lo que dura un relámpago, pero puede enceguecer eso de, viste, que es ese instante ujú. que El resplandor del relámpago. Ujú, claro, que dura un segundo, pero que su efecto puede ser eterno, ¿no? ujú. Porque es un universo condensado y sumergirse ahí, si no le damos el suficiente tiempo para sentarse, bueno, explota de forma atómica y te deja, te deja mal. Sí, totalmente. Son universos ficcionales muy completos. O sea, el que sean en apariencia, digamos, la apariencia, la longitud chica de los textos no implica que haya menos técnica, menos trabajo, ni menos repercusiones en el lector, ¿no? Todo lo contrario. Sí, totalmente. En realidad creo que hay mucho más trabajo porque es como que si se te escapa algún detalle ya deja de funcionar, ¿no? Y se rompe la magia. En textos más largos y si falta algún detalle o algún error de continuidad, no importa porque puedes zafar, pero acá no tenés de dónde agarrarte. Así Eso es que no, cierto. estamos Mira qué bonito que mencionaste a un gran amigo muy querido, a Armando José Sequera. eh, y hay definiciones de la microficción muy hermosas, también la de Ana María Shua, esto de que
colinda con la poesía, con el aforismo, como poniéndola como un territorio geográfico que igual es movedizo porque tiene fronteras con otros géneros que también la alimentan, porque bueno, finalmente un territorio de frontera tiene esta conversación entre los dos territorios que rodean esa frontera, ¿no? Entonces es como muy bonita también la metáfora para, para dejar saber qué es la microficción, ¿no? O el microcuento, el microrelato, porque también es verdad eso, que los investigadores no terminan de ponerse de acuerdo en un solo género, en un solo título para el género, mejor dicho, ¿no? En un solo nombre. Pero qué lindo cultivar esto y además hacerlo con tanta versatilidad, porque una cosa también que podemos encontrar en urgencias, disimulos y rutinas es una amplia variedad de temas, de abordajes. Hay desde microficciones muy intimistas en las que parecería emerger un juego de dobles en las que la narradora Ildiko habla de otra Ildiko que está este, bueno, viviendo una vida que tal vez ella desearía o no vivir. Tenemos mi- eh, microficciones como esa que estabas recordando hace un rato, esto de Mamá siempre me salva, que son muy contundentes y algo sangrientas. Tenemos microficciones que van más por el lado de la fantasía o por el lado más poético, eh, que juegan con otros textos de nuestra cultura literaria universal. Entonces es un libro en ese sentido también que muestra todas esas exploraciones que has estado haciendo y que continúas haciendo aún hoy, porque bueno, después de ese libro han venido otros, uno de ellos Blanquita, que es el más reciente. Blanquita, que además es un personaje que ya aparece en otros de tus libros y que lo hablábamos antes de empezar esta entrevista, de algún modo ya es un personaje representativo, es el Dico y Blanquita, ¿no? Sí, Blanquita ya tiene vuelo propio. Blanquita aparece, bueno, me parecía que si no publicaba esos textos, no los iba a publicar más. Eh, Durante la pandemia descubrí el desafío que hacen algunos mexicanos que se llama Cuentober, que es esperando Halloween, el Día de los Muertos, de los fieles difuntos, de todos los santos, etcétera. Durante el mes de octubre escriben un micro relato, un cuento, le dicen ellos, por día durante el mes de octubre. Es un desafío terrible. Y ahí uno de los personajes que aparece es Blanquita. Mi primera intención era escribir sobre las princesas de Disney. Y la que más fuerza, claro, pero la historia del Disney oscuro, estas princesas En que, la OV. claro, claro, cansadas de estar esperando que el príncipe las rescate, ¿qué podrían hacer? Que toman acción y qué sé yo, el dilema que tiene Blanquita de elegir entre los 8 hombres de su vida. Eh, y, y durante la pandemia, bueno, iba buscando imágenes y publicaba un texto por día y han tenido buena repercusión. Al año siguiente me preguntaban, ¿y Blanquita? ¿Qué está haciendo Blanquita? Y era como que Blanquita era una persona, un personaje que ya me trascendía y que si bien empieza con esa intención un poco
jocosa o interpelable de la Blancanieves de Disney, aparece también en intertextualidad con la Blancanieves de Bruno Bettelheim, del psicoanálisis de los cuentos de hada, eh, y, y retomar las historias clásicas que eran bastante aterradoras. Y Blanquita sirve también para ser asesina, para ser víctima, para ser cómplice, para ser todas aquellas mujeres que una puede llegar a ser durante toda la vida, ¿no? Y que a veces quisiéramos que no ser, pero Ujú. bueno, Blanquita se puede animar a todo y Blanquita tiene colmillos y va viajando en un cerdito con alas que también tiene colmillos. Y esos colmillos te permiten eh, matar, pero también defenderte. Entonces aparece Blanquita como aquella que dice todas aquellas cosas que muchas veces no nos animamos a decir. Blanquita no es políticamente correcta, todo lo contrario. Ujú. Entonces, este personaje contradictorio, ecléctico, versátil, amoroso y odioso a la par, se va abriendo camino solo, ¿no? Y me parece que está bueno, ¿no? Y creo que una cosa que yo rescato es la ternura, porque Blanquita no pierde la ternura, ¿no? Pienso en lo que decía o plantea Olga Tokarczuk en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, esto de la narrativa de la ternura, que es algo que nos falta no solo cuando nos ponemos a escribir, sino también en la vida, ¿no? A veces nos olvidamos eh, de la ternura que hay en este mundo. Un mundo terrible, cruel, pero en el que todavía hay ternura y hay belleza, y Blanquita nos ayuda a comprender eso también, ¿no? Creo que en eso eh, ese es uno de los secretos de por qué Blanquita provoca tanta empatía, ¿no? En públicos tan diversos, porque lo han leído adolescentes, lo leen adultos, mujeres, varones, y siempre hay algo que te genera, Blanquita, a veces rechazo, a veces dolor, a veces sufrimiento, a veces ternura, porque sí aparece eso, ¿no? Y creo que nos lleva a pensar en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hacemos eh, cuando nos permitimos interpelarnos y ser interpelados por este personaje de ficción que ya tiene vida propia, ¿no? Porque muchas veces me dicen, ah, Blanquita soy yo, o Blanquita soy yo, o me dicen, Blanquita sos vos. No, no, Blanquita es Blanquita. Y que eso creo que es el mayor logro, ¿no? Que Blanquita pueda ser ella con todo lo que implica, ¿no? Está bueno. Alguna vez escuché a una, en una ronda de autores de microficción en la que estabas incluida, creo que alguien dijo algo como que Blanquita era una suerte de alter ego, pero por vía contraria, ¿no? Porque, por oposición, porque a ver, Blanquita, incluso el nombre, ¿no? Con el diminutivo, que termina en A, frente a Ildico, con este nombre tan particular y tan llamativo, que además, eh, como pocos nombres de mujer termina en O, y luego tienes a esta Blanquita así toda, ella tan particular, y quienes conocemos el Dico sabemos el Dico es muy alta, es fuerte, y uno se imagina a Blanquita así toda chiquitita o toda menuda,
Y luego oímos la voz del Dico y la voz del Dico nos da una persona como muy amorosa, de hecho lo es, y tiene como mucho colorido cuando se viste, y uno imagina a Blanquita más bien medio emo ella, entonces es como tu alter ego por contraposición. ¿Te la habías planteado alguna vez así? Yo recuerdo que te lo dijeron esa vez, pero no sé si te lo tomas muy en serio o prefieres no verla de esa manera. Yo te voy a decir algo, que me lo dijo una maestra de narrativa. Cada Ujú, uno lee lo que quiere leer. No, yo creo que no me lo tomo en serio porque me resulta difícil, pero sí, definitivamente, Blanquita, en esto de cobrar vida propia, pensemos que Blanquita tiene 97 microrrelatos, o sea que 97 situaciones en las que vive y se va configurando como personaje, eh, que sí, obviamente tiene algo de mí, pero ujú, también tiene algo de personas que conozco, de personas que quisiera no conocer. eh, Se va configurando a partir de estas personas que aparecen, ¿no? Y que tienen como un vínculo conmigo. ujú. Está bueno esto bueno, siempre llama mucho la atención mi nombre y bueno, y soy indisimulable, ¿no? Muchas veces no sé qué hacer conmigo, entonces apelo a este personaje, ¿no? Pero eh, está bueno, sí, yo creo que aparecen muchas cosas de Blanquita, mías en Blanquita y me gustaría tener algunas cosas de Blanquita, ¿no? Porque Blanquita por ahí se anima a hacer cosas que yo jamás me animaría y, y está bueno, ¿no? Está bueno, estoy muy contenta con lo que aparece. Ahora estoy en otras cosas y también están buenas que aparezcan y estos diálogos que uno va estableciendo eh, para saltar algunos prejuicios, ¿no? Viste que vos decís, Ujú, bueno, de los colores o del tamaño, que es lo primero que ves, pero yo creo que siempre hay algo más, y Blanquita nos muestra que sí, que hay algo más. ujú. Blanquita es un excelente personaje y a mí me encanta lo variado, lo diverso, lo múltiple que es este libro. Este en sí mismo un universo en el que tenemos la posibilidad de sumergirnos en situaciones de muy ah, con mucha amplitud temática, con mucha amplitud también hasta estilística, porque hay abordajes en los que te animas a abordar estilos un poco diferentes en cuanto a cómo armar las historias, hay un poco también de experimentalidad, hay cosas muy, muy lindas, es muy recomendable. Y antes de que terminemos esta conversación. Lamentablemente, bueno, todo lo bueno en algún momento termina, pero yo creo que más de un lector seguro querrá leer Urgencias, Disimulos y Rutinas. Quiero que, bueno, que te despidas, que le invites a tus próximos lectores y lectoras con discapacidad visual de la Biblioteca Argentina para Ciegos, para que se animen a tomar en sus manos urgencias y a encontrarse contigo en tus letras. Sí, eh, yo creo que va a ser una experiencia hermosa, imaginativa y agarro.
Yo creo que la mejor invitación a leer es leyendo. Eh, He agarrado así al azar y ha salido este texto. Yo los invito a leer. Hoy ahora se me fue porque y aparece otro muy largo. No quiero leer uno muy largo porque se van a distraer. Eh, pero sí quisiera que se animen a visitar toda la colección y que descubran la microficción porque vale la pena, está bueno. Y a veces no necesitas ponerte a leer, no necesitas demasiado tiempo para leer, sino que la microficción te permite leer algo en un ratito y te va a dejar pensando un montón. Bueno, abro así al azar y leo un texto y bueno, Bien. sin, sin prejuicios, solución. Eso lo consuela después de cada pelea. Paciencia, hijo, paciencia y resignación. ¿Sabes? Mi papá decía siempre que si te sentas en la puerta de casa, podrás ver pasar el cadáver de tu enemigo. Se sientan y esperan. Sos grande, Ildiconas. Y no lo digo ya, en este momento no lo digo por lo físico. Eres una gran autora. Me encanta haber podido conversar contigo. Ese texto, así de chiquito, es muy grande. Y de verdad es un enorme placer que hayamos podido conversar. Te agradezco muchísimo, muchísimo el habernos dedicado este espacio de tu tiempo, el haberte acercado a quienes nos están viendo y escuchando a través del canal de YouTube de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Y la invitación está hecha, acérquense a Urgencias, Disimulos y Rutinas de Ildiko Nasser y seguro no se van a arrepentir. Antes de despedirnos, quiero recordarles que el proyecto 100 años, 100 libros y su colección está siendo ejecutado por la Biblioteca Argentina para Ciegos gracias al apoyo económico de la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina y que el libro del DICO, Urgencias, Disimulos y Rutinas, puede ser pedido en préstamo para todo el territorio argentino, para personas con discapacidad visual de todo el territorio argentino, socios y socias de la biblioteca, con el número 17 de la colección. Tampoco quiero dejar de comentarles que pueden seguirnos en las redes sociales de la biblioteca. Recuerden que pueden encontrarnos como Back Biblioteca en X, como Biblioteca Argentina Punto para Ciegos en Facebook y como Biblioteca Argentina para Ciegos en Instagram. También sigan a Ildiko en sus redes que las vamos a estar dejando en la descripción del video y no dejen de pinchar ahí en la campanita para que reciban todas las notificaciones y puedan enterarse sobre las distintas actividades que hace la BAC, pero por supuesto para seguir acompañándonos con más conversaciones con autores y autoras de 100 años en libros y permanecer siempre entre nosotros. Yo soy Adriana Rodríguez y será hasta la próxima. Un beso grande.